buenas tardes, amigos, y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. En la tarde de hoy, el tercero y último de esta serie de 3 programas sobre la historia de los primeros programas nucleares. Alemania nazi, los Estados Unidos y ahora, en la tarde de hoy, la historia del programa nuclear de la Unión Soviética. Nuevamente con nosotros el doctor Luis Felipe Desdín del Centro, y me voy a volver a equivocar, Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear. Tecnológica y Desarrollo Nuclear. Muchísimas gracias. Ha sido una epopeya estas 3 semanas, los programas de radio, lo que hemos aprendido con usted, así que muchísimas gracias en este programa final de esta serie, pero espero que no sea el último que contemos con su presencia. Entonces, ¿qué le propongo a usted y los amigos televidentes? Vamos a poner un documental realizado por la cadena Russia Today que nos habla de la historia del programa nuclear soviético, pero basado o revelando cosas que no se habían mostrado en público anteriormente, vinculadas al espionaje de la Unión Soviética y la obtención de información para el programa nuclear que desarrolló la URSS. A la vez se presentan también a los científicos soviéticos que habían avanzado y tenían mucho desarrollo en este tema. Pero se presentan las dos cosas a la vez. Si está de acuerdo, doctor, ponemos primero el documental de la cadena Russia Today. Nos van a quedar apenas unos 8 o 9 minutos. Cuando termine el documental, regresamos aquí y usted nos complementa o nos da su opinión de lo que vamos a ver. ¿Le parece bien? De acuerdo. Pues adelante este documental sobre la historia del programa nuclear de la Unión Soviética. Tres, 2, 1, 0. Los protagonistas de este documental en su día fueron invisibles. Informamos a Stalin del nivel de preparación para realizar pruebas. No acostumbraban a hablar en público. Stalin nos preguntó si podríamos hacer 2 bombas en lugar de solamente una. Sus vidas eran alto secreto, así que dudan cuando hablan y se toman tiempo para elegir sus palabras. Le dije que no había modo. Y queda mucho por decir. Este documental es sobre científicos y oficiales de inteligencia, gente que logró lo imposible, construir la primera bomba nuclear soviética. Tuvieron que hacerlo rápido, el país estaba devastado por la guerra y amenazado por el armamento nuclear de Estados Unidos. Los físicos soviéticos hablaban de la energía nuclear incluso antes de la guerra. Los audaces innovadores de la ciencia han descubierto uno de los secretos de la estructura atómica, la fisión espontánea del uranio. En la década de 1920, Nikolai Semyonov, un físico de Leningrado, desarrolló una teoría que validaba las reacciones químicas en cadena. Por aquella época, Semyonov se fijó en un joven físico, Yuri Hariton, y lo invitó a trabajar en su laboratorio. Un curioso artículo llamó la atención del joven investigador. Por entonces, trabajaba en Alemania una química muy buena, Ida Noddack. Criticó uno de los artículos de Fermi, pero no se le ocurrió que podía haber una reacción electrónica en cadena, o esencialmente una explosión nuclear. Pero el trabajo serio en una explosión nuclear no comenzó hasta 5 años después. Comenzó casi simultáneamente en Estados Unidos, en Rusia, en el Reino Unido, pero lo hizo ya en 1939. Con Europa en plena crisis, Alemania se anexionó a Austria en 1938. Luego se firmó el Acuerdo de Múnich, que cedió los Sudetes de Checoslovaquia a Alemania. Entre tanto, los físicos Hahn y Strassmann demostraron que al ser bombardeado por neutrones, un núcleo de uranio se divide en 2 partes radiactivas y libera gran cantidad de energía. En aquel momento, varios científicos soviéticos también investigaban el mismo fenómeno. Skobeltsin, Petrzak, Tam y Joffe, Florov y Rusinov trabajaban en el mismo tema en un laboratorio establecido por Kurchatov, un joven doctor en física.
Pero nadie hablaba sobre la fabricación de una bomba nuclear. Solo se hablaba de un gran experimento científico que se suponía que iba a revolucionar la ciencia, la industria y la economía nacional. Tras teorizar sobre la reacción en cadenas, Eldovich y Hariton llegaron a la conclusión de que la fisión nuclear de 1 kilogramo de uranio liberaría tanta energía como varios miles de toneladas del explosivo más potente. Es raro oír a científicos de alto secreto y oficiales de inteligencia hablar tan francamente sobre su trabajo. Soy un poco impulsivo. Tengo mal genio. Perfil: Leonid Romanovich Kvasnikov. Nombre en clave: Anton. En 1938 se unió al servicio de inteligencia. Entre el 39 y el 42 sirvió como jefe adjunto de la Unidad de Inteligencia Científica y Técnica. Entre el 43 y el 45 trabajó para la ICT en Nueva York. Lideró los esfuerzos para infiltrarse en el Proyecto Manhattan, el programa de armas nucleares de Estados Unidos. En agosto de 1941, Pavel Fitin, jefe de la Unidad de Inteligencia Exterior de la URSS, recibió un informe de Kvasnikov, jefe de la Inteligencia Científica y Técnica. Decía que de todos los registros públicos de Alemania, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, había desaparecido cualquier mención a descubrimientos en el campo de la fisión nuclear, e incluso los nombres de los físicos nucleares. Siempre estoy interesado en algo nuevo. Envié el siguiente telegrama. Se está trabajando en el posible uso de la energía nuclear con fines militares. Aquello preocupó. A petición del jefe de la inteligencia, Kvasnikov escribió a todas las unidades de inteligencia en el extranjero que mantuvieran los ojos abiertos sobre todo lo referente a proyectos de armas de destrucción masiva. Todo se desarrollaba muy rápido, por eso se estableció esa directiva. Perfil: Vladimir Borisovich Barkovsky. Nombre en clave: Jerry. En 1939 se unió al servicio de inteligencia, destinado a Londres en febrero del 41, doctorado en Historia. La base de Londres fue la primera en actuar siguiendo esa directiva, concretamente el agente McLean. Trajo un conjunto de informes relacionados con el Comité del Uranio, cuya tarea era prepararse para la producción de armas atómicas en el Reino Unido. Eran tiempos difíciles para la inteligencia soviética en el extranjero. Antes de la guerra, las fuerzas de seguridad habían sido diezmadas por una serie de purgas. En 1938 hubo un periodo de 127 días en el que las autoridades del país no recibieron ni un solo informe del servicio de inteligencia. El servicio de inteligencia había sido purgado hasta tal punto que no había nadie que pudiera firmar los documentos para pasárselos a las autoridades superiores. El agente residente de Nueva York fue convocado en 1938 y ejecutado. Al jefe de la unidad que supervisaba todos estos asuntos le acusaron de ser enemigo del pueblo. Y el jefe del servicio de inteligencia exterior, Zelman Pasov, a quien también conocía personalmente, fue arrestado y ejecutado. Los chiquistas de la vieja guardia de Lenin fueron purgados. Las autoridades los reemplazaron por 800 jóvenes reclutas. En 1938 se decidió llevar a cabo el llamado reclutamiento de miembros del Komsomol y del Partido para los Servicios de Inteligencia. Por lo general reclutaron a jóvenes que habían sido criados en época soviética y habían recibido formación superior también en época soviética. En consecuencia, durante los años previos a la guerra, unos 200 agentes trabajaron en casi 40 bases de inteligencia, entre ellas la de Londres. La base del NKVD de Londres empezó a funcionar de nuevo. Había sido cerrada por orden de Beria en 1939 por ser supuestamente un nido de enemigos del pueblo. Hasta 1940 no llegó el primer agente residente después de aquello, Anatoly Gorsky. Perfil: Anatoly Veniaminovich Gorsky. Nombre en clave: Vadim. En el 28 se unió al Servicio de Seguridad del Estado. En el 36 fue destinado a la base de Londres. En el 40 fue designado agente residente. Dirigió personalmente a los 5 de Cambridge. Uno de ellos transmitió los primeros materiales relacionados con una bomba nuclear. Imaginen la escena. Estoy sentado revisando mis papeles. Gorsky regresa de una reunión y revisa sus papeles. Se vuelve hacia mí y me dice: «Mira, tú que eres ingeniero,
Echo un vistazo a estos datos técnicos y preparo un telegrama resumiéndolos. Barkovsky envió el telegrama, pero para entonces los físicos soviéticos ya estaban trabajando en ello. Tras un discurso de Igor Kurchatov en la Academia de Ciencias, se crea un documento con un proyecto esquemático de la bomba. Del año 1933 hasta 1940, Igor Kurchatov ya tenía varios trabajos excelentes sobre la física del núcleo atómico. Eso le permitió escribir en 1940 un programa para el Presidium de la Academia de Ciencias y para el gobierno en el que se establecía que era posible producir una reacción nuclear en cadena. Esto genera una duda. ¿Es posible que sus supuestos aliados le robaran la idea a la URSS? La base de inteligencia en Londres pronto empezó a mandar informes preocupantes sobre una institución llamada Comité del Uranio. Este memorando es el documento desclasificado más antiguo sobre cuestiones nucleares. Hubo mensajes anteriores, pero siguen siendo alto secreto. Archivo. Alto secreto. Septiembre de 1941. Gorsky alias Vadim informa desde Londres sobre una reunión del Comité Británico del Uranio. Menciona que podría crearse una bomba de uranio en 2 años. Su conclusión es la siguiente. Además de la enorme capacidad de destrucción de la bomba, después de su detonación, el aire quedará lleno de partículas radiactivas capaces de matar cualquier cosa viva con la que entren en contacto. Tuvimos que trabajar muy duro para recuperar la red de agentes lo más rápidamente posible. Y por eso, una semana después de mi llegada a Londres, el agente residente me mandó a reunirme con mi primer agente infiltrado. Antes de eso, nunca en mi vida había visto a un infiltrado de carne y hueso, solo sabía que existían y cómo había que trabajar con ellos. Tuvimos que correr algunos riesgos porque la guerra se nos acercaba y no teníamos ninguna red de agentes activa. Así que fui a esa dirección y resultó que la mitad del edificio ya no estaba porque justo antes hubo un bombardeo de la aviación alemana y una bomba impactó justo en ese mismo edificio. Decidí ayudar a una anciana a sacar sus cosas y ella me dijo: «Los suyos también vivían aquí». Yo le pregunté: «¿A qué se refiere con los suyos?». «Sí, otros refugiados europeos». «¿Y dónde están ahora? ¿Están vivos?». «Los han trasladado a otra casa, no muy lejos de aquí», me dijo. Fui allí y lo encontré. Me abrazó y literalmente me dijo: «¿Dónde han estado todos estos años?». Mientras el ejército rojo retrocedía y sufría graves pérdidas con intensas batallas en los alrededores de Moscú, el alto mando no tenía tiempo para los físicos y sus fantasías sobre una superbomba. Beria leía los informes de Londres pero no los creía. Creía que la información sobre una superbomba era un truco para engañar a las autoridades soviéticas. Sin embargo, en el departamento número 1 del NKVD aparece una nueva carpeta con el nombre en clave Enormous. Muchos documentos de esa carpeta siguen siendo material clasificado. Era sorprendente lo apropiado del nombre elegido para la inteligencia nuclear. Enormous, que traducido significa algo enorme, aterrador, etc. Las armas nucleares sin duda son aterradoras por las posibles consecuencias de su uso y la propia operación era enorme. En el otoño de 1941, el físico Klaus Fuchs, un inmigrante alemán que participaba en el proyecto nuclear británico, ofrece sus servicios a los diplomáticos soviéticos en Londres. Más tarde, otro físico nuclear inglés también ofrece su ayuda, pero su nombre permanece en secreto hasta hoy. Jerry, o Barkovsky, empieza a trabajar con Fuchs y desde entonces las autoridades soviéticas están al tanto del proyecto nuclear británico. Esta persona se ofreció voluntariamente a ayudarnos. Claro que teníamos que averiguar ciertas cosas sobre él, quién era y si era de fiar. Resultó ser una persona benevolente y amigable. Pero cuando me empezó a hablar apasionadamente sobre la sección cruzada de la captura de neutrones por los núcleos del uranio 235, se detuvo y me dijo: «Veo que no entiende ni una palabra de lo que estoy diciendo». Y le di una respuesta simple que en aquel entonces me pareció brillante. «Le haré las preguntas que manden nuestros físicos y usted preparará las respuestas y se las enviaré». Me dijo: «Eso no funcionará. Vaya a una librería y compre un manual estadounidense titulado Física Nuclear Aplicada. Vamos a estudiarlo juntos y a ponerlo todo en orden». Mientras tanto, el Reino Unido llegó a la conclusión de que necesitaba involucrar a su aliado, Estados Unidos.
Los laboratorios británicos estaban dentro del radio de acción de las fuerzas aéreas alemanas y la economía no podía sostener un proyecto nuclear tan costoso y de tal escala. Desde ese momento, los esfuerzos de la inteligencia soviética se redirigieron a extraer los secretos de Estados Unidos. Perfil: Anatoly Antonovich Yatskov. Nombre en clave: Alexei. En 1939 se unió al servicio de inteligencia. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue destinado a la base de Nueva York. En 1941 no teníamos ninguna fuente de información en Estados Unidos. Eso significaba que teníamos que ocuparnos del asunto urgentemente y encontrar a gente que nos pudiera proporcionar esa información. Pero ya a finales de 1943 y principios de 1944 habíamos encontrado a esas personas. ¿Qué hay que recalcar aquí? Que esa gente no trabajaba por dinero. Ninguno de ellos recibió jamás de nosotros ni un kopek ni un centavo. Hubo una conspiración terrible. Por supuesto, conocí personalmente muy bien a Barkovsky y también a Yatskov. Alguna vez me reuní con Kvasnikov. Todos eran personas muy decentes, muy modestas. Contactaba con ellos en la sede central, en Moscú. Por ejemplo, si necesitaba mandar a un agente a Estados Unidos, iba a ver a Yatskov, porque era el jefe de esa base. Por eso me reunía con él, para tratar cuestiones operativas. Stalin se dio cuenta entonces de que lo de la bomba nuclear no era una treta. Le informaron sobre un extraño cuaderno encontrado entre las pertenencias del oficial alemán Hans van der Velde, muerto cerca de Taganrog. Contenía fórmulas, dibujos técnicos y cálculos. Los expertos soviéticos que estudiaron los apuntes dijeron que indicaban que Alemania trabajaba en usar la energía nuclear con fines militares y que probablemente el oficial muerto buscaba yacimientos de uranio en Rusia. No se podía esperar más. El 28 de septiembre del 42, el Comité Estatal de Defensa emitió la Directiva número 2352 sobre la organización del trabajo con el uranio, que establece la creación del laboratorio número 2. Hoy en día se conoce como Instituto Kurchatov. A finales de 1942, la situación en el frente se estabilizó y el Ejército Rojo rodeó a una numerosa fuerza alemana cerca de Stalingrado. Stalin se interesó por la fisión nuclear. Tras una reunión en el Kremlin, Stalin vio que la Unión Soviética no podía permitirse quedarse atrás en la investigación del uranio y ordenó que se empezara a trabajar de inmediato en el desarrollo del arma nuclear. Debemos empezar. Fueron las únicas dos palabras de Stalin. ¿Quién debería estar al frente?, nos preguntó. Y le decimos, ¿quién? Kurchatov. A ese científico no lo conozco, contestó. ¿Acaso no tienen académicos de confianza que puedan abordar el problema? Entonces Joffe dijo, yo no puedo. No podría organizar y sacar adelante este asunto. Pero creo que Kurchatov sí podría hacerlo. A lo que Stalin le contestó, bueno, está bien, que sea él, pero la responsabilidad será de ustedes. Los amigos de Kurchatov lo llamaban en broma la barba o el general por su gran corazón y su talento ejecutivo. Consiguió que los mejores científicos del país trabajaran con él. Se ordenó retirar del frente a todos los físicos nucleares para trabajar en el nuevo proyecto. Yo trabajaba en los Urales en aquel momento. Me invitaron a venir a Moscú de forma bastante inesperada. Por supuesto, acudí de inmediato. Sabíamos que la tarea era difícil. Tuvimos que hacer una serie de cálculos y pruebas. Los hicimos. Los experimentos mostraron que el problema era bastante solucionable, aunque muy difícil técnica y científicamente. Sin embargo, decidimos fijar un objetivo y avanzar hacia él. Kurchatov me llamó una vez y me pidió que nos reuniéramos. Iré a verte, dijo. Le dije, claro, ven cuando quieras. Vino y me dijo que pronto comenzaría el trabajo de desarrollo de armas nucleares.
Usted ha trabajado en varios proyectos de investigación en ese campo, me dijo. Le propongo que se ocupe directamente de la creación de la bomba atómica. Eso fue en 1943, creo. Le dije, oiga, no creo que ahora mismo debamos distraernos con tareas que no sean las totalmente necesarias para ganar la guerra. ¿No es demasiado pronto? No, dijo. Tenemos que empezar a trabajar en esto también. El Departamento de Inteligencia comenzó a pasar toda la información sobre las bombas nucleares directamente a Kurchatov. El 7 de marzo de 43, después de recibir 17 páginas de inteligencia, Kurchatov lo etiquetó como alto secreto. La adquisición de estos datos tiene un enorme e inestimable valor para nuestro país y para la ciencia, dijo. Los aliados tampoco tenían prisa por compartir con la Unión Soviética los planes o resultados de sus trabajos sobre la bomba de uranio. Kurchatov recibió información de que en el verano del 43, Estados Unidos pondría en marcha su primer reactor nuclear, que entonces se conocía como un reactor moderado por grafito. Más tarde se le informó de la intención de Estados Unidos de crear una bomba con una carga diferente, plutonio. Su número atómico es 94 y no se encuentra en la naturaleza. Una carta del 22 de marzo de 1943 de Kurchatov a Pervukhin, ministro de la Industria y Química, rezaba: «La bomba se fabricará de un material no terrestre desaparecido de nuestro planeta». Todo tenía que ser verificado con experimentos y todo requería de materiales totalmente nuevos que no teníamos. Casi nada se sabía del plutonio, punto de fusión, dureza, etc. El servicio de inteligencia recibió la tarea de averiguar las propiedades de este elemento desconocido. Siempre me seguía la inteligencia. Y encontrarme con la gente con la que tenía que encontrarme me resultaba siempre extremadamente difícil. La mayoría de las veces lo hacía a través de un intermediario o de una organización que pudiera usarse como enlace duplicado. Por ejemplo, a Semyonov siempre lo seguía la inteligencia. Perfil: Semyon Markovich Semyonov, nombre en clave: Twain. En el 1937 se unió al servicio de inteligencia. En el 38 fue enviado a Estados Unidos para estudiar en el MIT. Entre el 40 y el 44 sirvió en la sección de inteligencia científica y técnica de la base de los servicios exteriores de inteligencia en Nueva York. Recopiló información sobre armas nucleares. Semyonov tenía excelentes conexiones con varios científicos. Por eso, cuando lo enviaba, lo seguían uno o a veces dos autos. Entonces yo le decía a Feklisov: Alexander, venga, tienes que ir tú. Perfil: Alexander Semyonovich Feklisov, alias Sasha, nombre en clave: Kalístrato. En 1939 se unió a la inteligencia soviética. Desde el 41 sirvió en Nueva York, encargado de la recopilación de información sobre electrónica, aviación y ciencia nuclear. En el 47 es enviado a Londres. Empecé a enviar a Feklisov y a veces él contactaba con los mismos agentes con los que contactaba Semyonov. Más adelante decidí apartar a Semyonov por completo y dejar solo a Feklisov. Lo hacía a modo de cortina de humo. Alto secreto, 23 de marzo de 1943. Coronel Ovakimian, jefe del Departamento 1 de la NKGB soviética, sección 3. Según archivos de inteligencia de en torno a abril y mayo de este año, el intercambio de material entre el Reino Unido y Estados Unidos sobre el proyecto Enormous ha cesado y las negociaciones sobre el asunto siguen su curso. En este aspecto, las propuestas que los estadounidenses han presentado como condiciones para una mayor cooperación les darían un monopolio absoluto tanto militar como industrial. El proyecto estadounidense incluía un laboratorio científico en Los Álamos que llevaría a cabo el diseño de la bomba nuclear teóricamente y en la práctica, así como 3 enormes plantas para producir plutonio y uranio 235. Esas instalaciones fueron construidas a miles de kilómetros de donde estaban ubicados nuestros agentes, en zonas poco pobladas, donde la aparición de un nuevo vecino o un extraño llamaría inmediatamente la atención. Y así fue.
Hubo 2 ocasiones en las que nuestros mensajeros fueron interrogados. En 1944, Kurchatov se quejó de la ausencia de una base experimental, lo que a menudo le impedía verificar la exactitud de la información suministrada por la inteligencia. En un año, Kurchatov y su equipo recibieron más de 100 páginas de texto y alrededor de 800 imágenes. Obtener esos documentos había sido tan difícil que en algunos casos los agentes incluso arriesgaron sus vidas. Siempre dimos prioridad a los científicos. Los agentes por sí solos no pueden... Aunque consiguieras traerte una bomba atómica entera por piezas, todavía hay que armarla, ¿verdad? Y también hay que ponerla en producción, lo que tampoco es fácil. No basta con robar un plano y listo. Hay que conocer bien la tecnología. Es un proceso muy complejo. Hay muchos documentos que demuestran que los datos de inteligencia complementaron los descubrimientos de los científicos rusos. Sobre los datos secretos, Kurchatov afirmó: «Es un material de gran interés. Sumado a los métodos y proyectos que estamos desarrollando, señalan posibilidades que no habíamos considerado». Y esta es la conclusión de la NKGB sobre la información secreta recibida en marzo de 1945. Los materiales contienen notas interesantes sobre el aislamiento de la materia para la bomba atómica. Se corresponden con lo desarrollado recientemente en nuestro país. Para cuando por fin estuvimos listos para ponernos manos a la obra, ya habíamos recibido información sobre el diseño de una bomba atómica. Después de discutir la situación, por supuesto con la participación de Kurchatov, decidimos que era necesario dejar de lado nuestro propio invento por algún tiempo. No podíamos pasar por alto semejante oportunidad. Simplemente no nos lo habrían permitido. Ya pueden imaginarse lo que habría pasado si nuestro primer experimento sobre este tema hubiera fracasado. La mayoría de las instalaciones nucleares construidas en la URSS, según los planos obtenidos por los espías, eran superiores a los originales. Lo reconocieron los estadounidenses 50 años después al visitar las plantas nucleares rusas. Mientras tanto, en Los Álamos el trabajo avanzaba rápidamente. El 25 de abril de 45, el secretario de Guerra de Estados Unidos informó a Truman de que la bomba podría detonarse a principios de julio. De los 150.000 empleados del proyecto Manhattan, solo unos 10 conocían el objetivo final. Las conversaciones telefónicas eran monitoreadas y se les asignaron guardaespaldas personales a los científicos más importantes. En la creación de la bomba colaboraron científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, entre ellos 12 premios Nobel. Se han activado los controles automáticos. Esta vez, Rob, hay mucho en juego. Todo saldrá bien, Robert. Estoy seguro de que no habrá nada que lamentar. Lo sabremos en 40 segundos. El 17 de julio de 1945, en la conferencia de los aliados en Potsdam junto a Berlín, Truman recibió un telegrama. El bebé ha nacido bien. Un mensaje codificado para informar de que la prueba de una detonación atómica en Alamogordo, Nuevo México, el día antes había sido un éxito. Ahora Estados Unidos tenía una superbomba. ¿Y cómo se lo digo a Stalin? Decidimos que debía hacerlo Truman, recordó Churchill. Yo me encontraba a unos 5 metros observando atentamente esa importante conversación. Sabía lo que el presidente estaba a punto de decir. Era crucial saber qué impresión causaría en Stalin. Veo la escena como si fuera ayer. Más tarde, mientras esperaba su auto, Churchill habló con Truman. Le pregunté, ¿cómo fue? No hizo ni una sola pregunta, respondió el presidente. Siendo así, no cree que Stalin no supiera del enorme proyecto de investigación que estaban llevando a cabo Estados Unidos y el Reino Unido. Churchill solo tenía razón en parte. Stalin sí lo sabía, pero ignoraba lo destructiva que era la nueva arma. El bombardeo de 2 ciudades japonesas reveló esa realidad. Alrededor de 500.000 de personas murieron o resultaron heridas por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Fue una demostración de fuerza dirigida a la URSS.
Stalin captó el mensaje. Un país victorioso y devastado por la guerra debía luchar de nuevo por su supervivencia. Stalin exigió que sus científicos y oficiales de inteligencia crearan una bomba para principios de 1948. Estados Unidos estableció bases militares alrededor de nuestro país. Y toda la prensa estadounidense mostraba cómo sus aviones despegaban desde esas bases para sobrevolar nuestras ciudades y centros industriales armados con bombas atómicas. Era una cuestión de vida o muerte para nuestro país crear un arma nuclear que pudiera contrarrestar esa amenaza. A partir de ese momento se trabajó día y noche para crear una bomba. El 20 de agosto de 1945 se creó el primer directorio principal del Consejo de Ministros de la URSS para organizar la industria nuclear del país. También se creó un comité especial dirigido por Beria. Fue entonces cuando el proyecto se puso realmente en marcha. Además, el decreto establecía que ese comité no rendía cuentas ante nadie. Se le otorgó la máxima autoridad. No era por casualidad que, una vez a la semana, Beria reuniera todos los documentos y resoluciones y se los llevara a Stalin para que los firmase. Se encontró un emplazamiento para investigar, la pequeña ciudad de Sarov. Estaba lejos del centro, tenía una fábrica de municiones cerca y varias colonias penitenciarias que brindarían mano de obra. En Sarov se reunieron grandes físicos, matemáticos y especialistas de todo el país. Pero Stalin no estaba contento. El 25 de enero del 46 se reunió con Kurchatov por primera vez. Al encuentro asistieron Beria y Molotov. Stalin insistió en que el trabajo debía hacerse a mayor escala y prometió todo el apoyo que fuera necesario. Beria y Molotov guardaron silencio. Todos los recursos de un país devastado por la guerra se invirtieron en el proyecto nuclear. Aquel año encontraron suficiente uranio. Este, expuesto a neutrones, se convertía en el agente explosivo de la bomba atómica, el plutonio. Se montaron y desmontaron 4 modelos de reactor nuclear, para lo que se necesitaron decenas de toneladas de uranio y cientos de toneladas de grafito. El 25 de diciembre de 1946, Kurchatov logró arrancar con éxito el primer reactor nuclear de Eurasia. Nuestro primer reactor, el F1, estaba a 300 metros de este edificio. Mientras se construía, enviaban allá una especie de levadura nutritiva y zumos que ayudaban a recuperar fuerzas a los trabajadores, porque en el montaje del primer reactor la gente trabajaba 16 o 18 horas al día. Tenían que cavar enormes fosos por debajo y reforzarlos con hormigón. Y en esas enormes cámaras esféricas de hormigón había que disponer en un orden concreto establecido por los científicos 500 toneladas de grafito puro y en torno a 50 toneladas de uranio puro. Basta con esas cifras para hacerse una idea de sus dimensiones. Los científicos fueron colocando las capas. Eran 5. Y solo con la 5ª capa comenzó la reacción nuclear en cadena. Fue un gran avance. Con la ayuda del reactor, los físicos obtuvieron 23 microgramos de plutonio. Pero incluso esa cantidad bastó para desarrollar la tecnología y empezar a construir plantas de producción de plutonio. En 1947, Klaus Fuchs regresó al Reino Unido tras trabajar en el proyecto Manhattan. La inteligencia soviética recuperó inmediatamente el contacto con él, así lo cuenta Alexander Feklisov, alias Kallistrato. Nunca olvidaré cómo nos reunimos en un pub, una cervecería. Llevaba una foto suya y vigilaba desde el otro lado de la calle. Lo vi entrar. Me aseguré de que no lo seguía nadie y entré unos 2 minutos después. Lo vi ahí sentado. Intercambiamos miradas y nos reconocimos. Después, según lo acordado, se acercó a la barra. Había colgadas muchas fotos de boxeadores y la gente siempre se ponía a discutir sobre sus méritos. Se acercó a un grupo de 3 o 4 personas y se puso a escucharlos. Después me acerqué yo. Dijo el santo y seña: creo que Bruce Woodcock ha sido el mejor boxeador británico de los pesos pesados de todos los tiempos. Y salió a la calle.
No le seguí inmediatamente. Solo miré por la ventana para ver en qué dirección se iba. Nadie lo seguía. Me acerqué a la barra, dejé propina al camarero y salí. Lo alcancé y le dije: «Hola, Klaus, es un placer verle». Y me dijo: «Igualmente». Ya pensaba que se habían olvidado de mí. Mientras tanto, Estados Unidos desarrollaba varios planes de ataques nucleares contra ciudades soviéticas. Entre ellos estaban las operaciones denominadas Totality, Pincher, Sizzle y Dropshot. Leíamos planes de la defensa estadounidense publicados después de la guerra. Mientras Churchill ideaba planes para atacar a nuestras tropas, los estadounidenses diseñaban planes para arrojar armas nucleares sobre las ciudades soviéticas, sobre Moscú, San Petersburgo y otras. Estos son hechos. Vi esos documentos con mis propios ojos. La inteligencia se hizo con los planes de muchas operaciones, entre ellas las llamadas Totality, Sizzle y la más famosa, Dropshot, que empezó a desarrollarse en 1949 y se formuló en su forma definitiva en 1950. Preveía más de 300 ataques nucleares sobre todo el territorio de la Unión Soviética e incluía más de 250 objetivos determinados como blancos de bombardeos atómicos. Sobre las ciudades más grandes se planeaba realizar hasta 5, 6 o 7 ataques. Pero los científicos soviéticos también estaban cada vez más cerca de su objetivo. En Londres, el agente Callistrato no dejaba de impresionar a Klaus Fuchs con sus preguntas. Nunca olvidaré un encuentro que tuvimos. Creo que fue en 1948, allá por noviembre. Lo primero que dijo fue que el equipo de Kurchatov se estaba acercando a toda velocidad a su objetivo. Le pregunté: ¿qué objetivo? Y me dijo: pronto nacerá un bebé y se oirá su voz. Le dije: no sé, ya le he dicho que no entiendo mucho de física. Sé algo de radioeléctrica, tengo un título universitario. Y contestó: pero lo veo. Lo veo por las preguntas que me hace. A partir de sus preguntas, puedo determinar en qué etapa de desarrollo del proyecto están. Así nos solíamos ver. Lo difícil era cuando a veces no se presentaba a una de nuestras citas. Era una verdadera tortura. No dejaba de pensar en por qué no había venido, qué le podía haber pasado. Quizás le estaban siguiendo y no pudo venir, o lo que era peor, puede que lo hubieran arrestado. Una de esas veces me enteré de que se había ido a Estados Unidos como parte de la delegación británica para participar en unas negociaciones. Tuvo que irse de golpe. Luego volvió a aparecer. Era el tercer físico nuclear más importante. Primero estaba el jefe del laboratorio Harwell, donde se estaba creando la bomba nuclear británica. Después del jefe estaba su segundo y después iba Fuchs, que era el jefe del departamento teórico donde se desarrollaba todo aquello. Una vez le pregunté: Klaus, ¿cómo saca estos materiales? ¿Qué haría si un guardia de seguridad le detuviera y le preguntara por qué se lleva estos materiales? Y él sonrió y dijo: mi respuesta sería muy simple. Nadie me lo ha prohibido. Trabajo en casa, trabajo las 24 horas. Luego le pregunté: Klaus, ¿por qué no se casa? Ya le va tocando. Y me contestó: sé que reunirme con usted es como avanzar por un campo minado. Un paso en falso y volaremos los dos por los aires. Muchos estadounidenses se preguntaban cuándo tendrían los soviéticos su propia bomba nuclear. John Hogerton, ingeniero nuclear, y el ex consejero sobre economía rusa Ellsworth Raymond estaban seguros de que eso no sucedería hasta 1954 o 56. Destrozada por la guerra, la economía soviética no estaba capacitada para ello.
Iban muy por detrás de la investigación estadounidense y no tenían centrales eléctricas de alto rendimiento. Pero Estados Unidos se vio repentinamente ante una conmoción. Un avión de reconocimiento estadounidense detectó rastros residuales radiactivos de una bomba nuclear detonada el 29 de agosto del 49 en el polígono de Semipalatinsk. La bomba estaba instalada en una torre a una altura de unos 30 y pico metros. Después de pulsar el botón, todo se iluminó con una luz cegadora. En 30 segundos llegó la onda expansiva. Después de eso ya se pudo salir. Beria también estaba en la casamata con nosotros. Nos besó en la frente a Igor Kurchatov y a mí. Cuando salimos pudimos ver cómo se elevaba una nube en forma de hongo. Estaba claro que la explosión había sido bastante fuerte. En cuanto al nivel profesional de nuestros científicos, no era inferior al de los científicos que trabajaban en el equipo de Estados Unidos. Aunque ellos habían reunido a físicos de todo el mundo. Después de la prueba de Semipalatinsk, Kurchatov escribió al Ministerio de Seguridad del Estado: el servicio de inteligencia nos ha prestado una ayuda inestimable en la creación del arma nuclear. Fue un agradecimiento por ahorrarles dinero y tiempo. Probablemente ahorramos un año, quizás un poco más. ¿Quién sabe ahora? Es difícil de decir. Los científicos nucleares soviéticos, siguiendo órdenes del partido y el gobierno, han trabajado ardua y desinteresadamente durante muchos años. Primero en la creación y luego en el perfeccionamiento de armas nucleares y de hidrógeno. Porque sabíamos muy bien que sobre el Estado pendía una amenaza y entendíamos que, de no disponer de esas armas, habría fuerzas que lucharían por poner de rodillas a nuestra hermosa patria. Nuestros científicos, ingenieros y especialistas en armas nucleares han cumplido con su deber ante el país. El proyecto nuclear fue un estímulo enorme para el desarrollo del país. Todo lo que se nos pueda ocurrir. La conquista del espacio, la tecnología, cualquier aspecto de nuestra vida actual, de una forma u otra empezó con el programa nuclear de la URSS. Deberíamos estarle muy agradecidos a Fuchs. No conocíamos ese apellido. Nadie nos decía de dónde venía la información por aquel entonces. Solo salió a la luz cuando juzgaron a Fuchs en 1950. No se trataba solo de Klaus Fuchs. Creo que eran aproximadamente 10. Muchos científicos entendían muy bien la amenaza que representaba el imperialismo y la imprudencia estadounidenses, algo que todavía podemos ver perfectamente hoy en día. Miren la que han armado en Irak y Libia. Han puesto todo patas arriba. Ahora se retirarán, pero ¿qué dejarán atrás? Ruinas. Me reuní una vez con él, pero ocurrió después de que hubiera pasado bastantes años en una prisión inglesa. Había otras personas aparte de él, pero nunca hablo de ellas. Y no era solo una, ni dos, ni tres, las personas que nos pasaban materiales. Igor Kurchatov fue un gran hombre porque realmente garantizó la seguridad de su patria. Cuanto más sé de él, aunque solo sea a través de notas cortas y cosas así, más admiro el hecho de que nuestro país haya alumbrado a personas tan excepcionales, aunque solo sean unas pocas.
Cientos de civiles que participaron en los ensayos nucleares recibieron premios estatales, pero solo 16 recibieron 3 veces la condecoración de Héroe del Trabajo Socialista. 9 de ellos trabajaron en el proyecto nuclear o en la construcción del escudo nuclear. 6 oficiales de inteligencia recibieron el título de Héroe de Rusia. Acabamos de ver este documental. Como notaron, hay un énfasis en la parte de la actividad del espionaje soviético, pero también en la parte científica está incluida, se menciona. Lo más importante, doctor Desdin, en esta violentación que le estamos pidiendo, que nos complemente o opine de lo que acabamos de ver. Adelante usted. Bueno, yo diría que la contribución del espionaje soviético fue importante, pero fue importante desde el punto de vista de la información de carácter tecnológico. La parte científica, los investigadores soviéticos tenían una preparación muy sólida, habían sido los descubridores de la fisión espontánea del uranio, de la teoría de la reacción en cadena química, estaban a un alto nivel cuando comienza la carrera armamentista. Sin embargo, la gran contribución de esa información es ahorrar tiempo y ahorrar dinero. Los norteamericanos, por ejemplo, para producir el uranio enriquecido siguieron 3 vías, 2 de las cuales fueron fallidas en su momento. Sin embargo, los soviéticos fueron directos, sabían que esos 2 caminos eran muy complicados en su momento. En segundo lugar, el ahorro de tiempo, y el ahorro de tiempo fue sumamente importante. Si ellos se hubieran tardado más en obtener el arma nuclear, los norteamericanos hubieran tenido acumulado un stock grande de armas nucleares y hubiera podido comenzar la Tercera Guerra Mundial. De hecho, hay una cantidad grande de información pública de todos esos planes que había. Y entonces, muchas veces se habla del elemento también técnico. Por ejemplo, Klaus Fuchs, el científico alemán, que al igual que otros muchos personas que colaboraron con la inteligencia soviética, lo hacían por consideraciones ideológicas. No era por dinero. Klaus Fuchs brindó esa información por iniciativa propia. Y él partía de que un mundo con un monopolio de armamento nuclear iba a ser muy injusto. Y entonces, entre la información que Fuchs entregaba, porque él estuvo en Estados Unidos hasta el año 47, era la información de la capacidad productiva que tenían los norteamericanos. Por ejemplo, en un momento determinado, en el 47, por ahí, los norteamericanos con la planificación que tenían solo podían producir 100 kilogramos de uranio 235 mensualmente y 20 kilogramos de plutonio. Pero como se sabe, la masa crítica de esos explosivos, en el caso del uranio es 235, 52 kilogramos, en el caso del plutonio era 10 kilogramos, pues sencillamente se podía hacer un inventario. Eso fue decisivo en los acontecimientos históricos que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, si esa información no lo hubieran tenido los soviéticos no hubieran podido hacer el cerco que le hicieron en un momento a Berlín, en el año a finales del 40 y pico. Y otra cosa que también permitió es que los soviéticos pudieran ayudar más directamente a China, a Mao, en la victoria del año 49, porque si los americanos hubieran tenido las suficientes armas nucleares, ellos no hubieran permitido que hubiera nacido la República Popular China. Entonces eso tuvo enorme importancia en ese escenario. Por otra parte, el documental ignora una cosa que también fue una contribución muy importante, que es que los soviéticos hicieron exactamente igual que los norteamericanos. A medida que ellos iban ocupando territorio, iban capturando a los científicos más experimentados en las cuestiones nucleares y en las cuestiones de balística. De hecho, hubo un grupo de científicos alemanes que ellos planearon entregarse a los soviéticos con tal de preservar la ciencia alemana. Y había pesos pesados. Estaba un premio Nobel, Frank
de apellido, y estaba un inventor, uno de los inventores más grandes del siglo XX, que es Manfred von Ardena, uno de los creadores de la televisión, del microscopio de barrido. Ese hombre se le concedieron más de 600 patentes, era un genio tecnológico, y fue de los que ayudó a crear la separación isotópica, aunque los soviéticos tenían científicos en esos campos muy fuertes. Y de eso no se habla mucho, pero... A ver, ese era un científico alemán. El de las patentes que se entregó a los soviéticos. Sí, ellos se entregaron, lo planearon y colaborar para dar y trabajaron en el programa nuclear soviético. Aproximadamente como 10 años. Después regresaron a la RDA y ocuparon cargos altísimos. Eran diputados. Ardena, Manfred von Ardena, inclusive el único instituto de investigación privado que existía en la RDA, lo dirigía él. Y él era toda una personalidad dentro del gobierno de la RDA y mantuvo siempre una colaboración con los soviéticos. Claro, hubo campos como la balística en los cuales los soviéticos tenían un adelanto tremendo, que la ayuda no fue significativa la que dieron. Aquí en la parte nuclear, los soviéticos recibieron cierta ayuda, ¿no? Una contribución, no pienso que sea la decisiva. De la misma manera que ese documental es un poco una glorificación del KGB. Hay cosas que dicen ahí que la información que ellos obtuvieron de que todo estaba clasificado sobre la fisión nuclear en Occidente, se la brindaron a ellos a Stalin. Es posible que eso llegara, pero a la larga, como se ve ahí, Beria tenía miedo de que eso fuera un engaño. Y el que echa a andar el programa soviético, igual que Leo Szilárdy en Estados Unidos, con las cartas que le preparó a Einstein, fue un joven investigador, Gennady Nikolaevich Fliorov, que empezó a escribirle a Stalin. Y llega un momento que le llegaron tantas cartas a Stalin que él reúne al presidium de la Academia de Ciencias en una casa que él tenía, una dacha, una casa de descanso en Georgia. Ya después, más o menos, que estaba Stalingrado, o antes de Stalingrado inclusive, y le dice a la presidencia de la Academia de Ciencias, háblenme del arma nuclear. Y los académicos le dicen, sí, eso es una posible arma, pero imagínense, en medio de la guerra nosotros hablarle a usted de eso. Y entonces le dice, parece mentira que un joven investigador tenga que estarme informando de esto, y no ustedes. Déjeme hacerle una pregunta porque se nos acaba el tiempo. ¿Es cierto que usted conoció a varios de los protagonistas del programa soviético que vimos aquí? Sí, a 4 figuras muy prominentes. Por ejemplo, yo hice mi maestría en el Instituto Unificado de Investigaciones Nucleares en un laboratorio muy grande, todo un instituto que se llamaba el Instituto de Problemas Nucleares, que lo dirigía Benjamin Zhiliepov, que fue uno de los que trabajó con Kurchatov en crear el arma nuclear. Y al lado de ese laboratorio está el laboratorio de reacciones nucleares, que dirigía Gennady Nikolaevich Fliorov, que fue el jovencito que le escribía las cartas a Stalin. Y que él de alguna manera fue el que echó a andar el programa nuclear. Entonces yo asistí a algunos de los seminarios. Él se dedicaba a sintetizar elementos superpesados, era todo un personaje, un viejito con una energía enorme, con un carácter. Eso. Conocí también, pero eso fue en Leningrado, en el Instituto de Radio, a Petrarchak, el colega de Fliorov que sale en el documental, cuando salen que hablan del descubrimiento de la fisión espontánea, fue Fliorov y Petrarchak. Y yo tengo guardada en mi casa una fotocopia de la revista Nature autografiada por él. Y la otra persona que conocí, que iba a la fiesta que organizaba el colectivo de cubanos por el 26 de julio y por el triunfo de la revolución, que era el director de otro laboratorio, que era Mesheriakov. Mesheriakov fue uno de los asesores o el asesor principal nuclear de Stalin. Y en el año 46, eso lo descubrí después, cuando los norteamericanos hacen una demostración pública de su armamento nuclear en las Islas Bikini, invitan también a los soviéticos para amedrentarlos. Van 2 personas a participar en eso. Un coronel de la KGB y el otro fue Mesheriakov. El que usted conoció. El que yo conocí. Estuvo en las islas. Sí, porque los americanos querían una demostración para impresionar al mundo. Estaba era el año 46, llenaron un atolón ahí de barcos cerca e hicieron una demostración para
Entonces, se nos acaba el tiempo. Sí. Lamentablemente, yo sé que esto es una violentación de lo que usted conoce de este programa y de todo esto. Muy breve, 15 segundos. Es el último programa. Vimos los 3 casos. Usted ha conocido incluso a algunos de los protagonistas. Nos queda el programa de radio y quizás de aquí nos salga otro programa de lo de la bomba de hidrógeno, la cosa balística, algo así. Vamos a ver. A lo mejor sale otro, pero nos quedan 15, 20 segundos para que usted nos dé un cierre, que con mucho gusto se lo sé de usted. Bueno, yo creo que nosotros como habitantes de un pequeño país y como ciudadanos del mundo tenemos que estudiar la historia de estos acontecimientos y las terribles consecuencias que generaron esos eventos que están ahí, que todavía están repercutiendo en nuestra vida. Y yo creo que eso debe hacer que todos como ciudadanos del mundo tengamos una aptitud de luchar por la paz, de hacer que desaparezcan esas armas nucleares, porque si hubiera una conflagración nuclear, aunque ninguna bomba llegara a explotar, la sola contaminación de el material fisionable que contienen ese sería suficiente como para envenenar la atmósfera. No nos mataría de golpe, pero sí generaría mutaciones, enfermedades, etcétera, porque ya ahora el combustible nuclear de todas esas armas ya se mide no en kilogramos, son miles de toneladas. Hay decenas de miles de cabezas nucleares ahí y son mucho más los protagonistas. Una guerra nuclear por ejemplo, entre Pakistán y la India puede ser el fin de la humanidad. Bueno, muchísimas gracias. Lo estoy invitando a usted y a los amigos rápido a recordar el momento de las interacciones, donde le recordamos cómo interactuar con el programa. Están viendo aquí el canal de YouTube, donde ponemos el programa y usted también puede opinar, participar. De ahí nos vamos a la página de Facebook. Muy importante porque durante la semana usted puede ir poniendo sus preguntas, comentarios. Y el sábado, 12:15 del mediodía, están viendo ahí el programa de Radio Rebelde, donde va a estar con nosotros nuevamente nuestro querido doctor Desdin, que va a responder sus preguntas, comentarios sobre este tema. Doctor, le reitero la invitación para el sábado 12:15 en Radio Rebelde. A ustedes también, amigos, y estamos llegando al final. Infinitas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por estas 3 semanas de conocimiento y de aprendizaje con usted. Y espero que continuemos esta colaboración nuclear. Vamos a llamarle así, para bien de todos. Muchísimas gracias, doctor. Y amigos, ¿qué me resta? Como cada semana, recordarle que ojalá este sea solo el inicio para que usted busque, lea, vea, escuche, analice, profundice, alimente su cerebro para que, como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones. Buenas tardes.